Bueno, este, voy a presentarte, Alejandro. Alejandro es neumonólogo formado en el Hospital de Clínicas y después se hizo cargo de la neumonología del Hospital Austral y es, digamos, eh, el jefe de neumonología del Austral, es asesor del Ministerio de Salud desde hace tiempo y se dedica preferentemente a la infectología dentro de la neumología, es decir, es experto en infecciones pulmonares. Adelante, Alejandro, nomás. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a Hernando, a Carlos en particular, pero a todos obviamente por la invitación. La idea es en los próximos 30, 40 minutos repasar algunos conceptos acerca del tratamiento farmacológico de la COVID. Estoy un poquito, si se quiere, intimidado porque sé que muchos de ustedes tienen probablemente o más experiencia que yo o han vivido circunstancias mucho más demandantes que las que he vivido yo o han sido protagonistas de manera indirecta porque han acompañado a gente más joven o han tenido gente familiares, conocidos, implicados, con lo cual yo creo que la idea es como dar un puntapié inicial para una discusión y poco más que eso. No creo que descubra ninguna cosa que ustedes no conozcan. Entonces, el objetivo de la clase, de la presentación, es actualizar la evidencia sobre corticoides sistémicos, hidroxicloroquina, remdesivir, plasma de convalecientes y tocilizumab. Voy a dejar abierta después la conversación a otras opciones terapéuticas y advierto que por la velocidad con la cual se genera la evidencia voy a citar preprints, es decir, trabajos que no han sido sometidos a referato. La experiencia reciente es que aún con referato tenemos muchos problemas con la literatura, así que también muchos trabajos pasan directamente del preprint al journal prácticamente sin cambios, y al revés, hay cosas que entran en los journals y que no se puede creer que han sido publicadas. Bueno, como mi clase puede quedar, o esta presentación puede quedar desactualizada en poco tiempo, mis fuentes de evidencia más valiosas fueron, aparte de la colaboración Cochrane, esta revisión sistemática de la literatura que tiene British Medical Journal, que es un living review, y que por ahí ustedes ya la conocen, es muy simpática porque uno puede jugar con la página web, cliquear con cada una de las intervenciones terapéuticas y nos tira la recomendación, además de permitirnos el acceso a la evidencia. Otro recurso que fue hecho por la gente de epistemónicos entre Chile y otros países, hay varios investigadores argentinos implicados, es esta revisión viva de la evidencia que se llama LOVE, que el sitio que la presenta al público general se llama Salud con Lupa, pero esta es la parte de atrás y que es muy rigurosa. Así que todo lo que yo diga está sometido a la revisión de ustedes dentro de estos recursos de evidencia. Además, como les decía, pueden cambiar muy rápido. Si ustedes se quieren levantar y se quieren ir ahora, esto es lo que voy a decir en toda la presentación. Básicamente que hay intervenciones que no tienen un beneficio claramente probado, como el lopinavir, el ritonavir, y la hidroxicloroquina, que sabemos que no nos ayudan en el manejo del COVID, que tenemos una intervención farmacológica que tiene beneficio probado en la mortalidad, que es la dexametasona, una intervención que tiene beneficio probado en los síntomas y en la evolución clínica, que es el remdesivir, pero que no ha probado beneficio en mortalidad, y intervenciones que aún no han mostrado claramente el beneficio, que son el tocilizumab y el plasma de convalecientes. Parte del background de todo esto es un trabajo en donde yo también trabajé con Hernando, que fueron unas guías de orientación al tratamiento que hicimos desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, que no pudimos actualizarlas con la frecuencia con la que hubiésemos querido, y yo tengo ese cargo de conciencia de que no hemos podido, también porque la pandemia nos pasó por arriba. Este es un trabajo que necesita del consenso y es difícil construirlo cuando todo el mundo está muy ocupado, pero que tendríamos que haberlo actualizado. De todas maneras, esta presentación me sirvió de excusa para pensar en qué la actualizaría. Estos son todos los participantes del equipo. Tuvimos gente que hizo la metodología de la metodología siguiendo el sistema GRAIL, que es uno de los más aceptados, pero también hubo todo el trabajo de neumonólogos interesados en las infecciones respiratorias.
El primer mensaje es que afortunadamente tenemos algunas fuentes de evidencia fuertes. Hay 2 ensayos clínicos de gran escala, que son el Solidarity de la Organización Mundial de la Salud y el Recovery, que se está llevando a cabo desde un consorcio británico. Esos 2 estudios arrancaron muy precozmente, afortunadamente, pudieron ya en marzo estar reclutando sus primeros pacientes después de escribir sus protocolos a una velocidad de rayo, y pudieron también revelar resultados importantes, como por ejemplo el efecto de la dexametasona, se pudo publicar en junio, o se pudo descartar el efecto de la hidroxicloroquina también en junio. Entonces, bueno, estos grandes ensayos clínicos, que son un desafío hacerlos en medio del escenario de pandemia, son los que nos están dando las respuestas. Y yo creo que todos, su primer mensaje o primera reflexión es que tenemos que hacer todo lo posible para apoyar las grandes iniciativas multicéntricas rigurosamente diseñadas de trabajos de investigación. Porque lo que nos queda del otro lado es el sesgo de confirmación. Aparece la COVID como una nueva amenaza, hay una gran expectación y desesperación, diría yo, por un tratamiento. La ciencia se flexibiliza, entre comillas, empieza a tomar las cosas con menos rigurosidad que lo que tomábamos para otras cosas, y trabajos que no hubiéramos permitido que nos autorizaran un tratamiento, por ejemplo, para la hipertensión, si nos lo permitimos para el COVID. Yo entiendo que la penicilina fue probada sin brazo control, pero eso fue la penicilina hace 40 años. Tenemos margen para poder estudiar. Y sobre todo porque la flexibilización de la ciencia nos lleva a calidad de baja evidencia, y en el medio, metido el sesgo cognitivo, el sesgo de confirmación, es decir, esa esperanza de que, mejor dicho, esa capacidad que uno tiene de creer más en aquello que coincide con lo que uno pensaba previamente. Si yo hago un trabajo de investigación que dice algo que yo ya creía de antes, es muy probable que le crea más. Eso lleva a una adopción precoz de una intervención por parte de los que fijan políticas sanitarias, como en Argentina, para todos los argentinos que me escuchan, las autoridades provinciales, los legisladores, los municipios en algunos casos. Se genera una evidencia anecdotaria. Yo traté a este paciente y me fue bien, entonces seguramente funciona. Y si entonces juntan 5, 6, 10 casos anecdóticos, y entonces retroalimentamos esa explicación pública y nos lleva a mayor flexibilización de la ciencia, y lo que nos termina llevando también, perdón, ¿tenemos ahí eco? No me escuchaba. Ok, no, porque estoy escuchando un eco por ahí, si alguien puede anular el micrófono, mejor, si no tengo que anularlo yo. Nos vuelve a llevar a baja calidad de evidencia y un círculo cada vez peor, un círculo vicioso. Vamos a empezar con los corticoides. Los corticoides demostraron ser una herramienta confiable muy precozmente en el transcurso de la pandemia, cuando se publicaron trabajos observacionales de COVID y de distrés, en donde la prednisolona disminuyó el riesgo de muerte. Otro estudio observacional también de China, en donde la prednisolona disminuyó los días de fiebre y oxigenoterapia y produjo mejoría se asoció a mejoría radiológica. Después hubo algunas cosas que venían de lo que le llamamos evidencia indirecta, es decir, contextos distintos del COVID en donde se extrapolaron. Un contexto fue la falla respiratoria vinculada a influenza, en donde se vio que los corticoides podrían disminuir la mortalidad, y por el otro lado, el distrés respiratorio no vinculado a COVID, en donde justo se publicó el trabajo de Villar, en donde el uso de dexametasona se asoció a mejor evolución. Entonces, con ese contexto es que se empezó a utilizar los corticoides sistémicos y a probar, en concreto en los pacientes que tenían enfermedad más grave, que tenían distrés respiratorio. Para los pacientes sin distrés respiratorio no tenemos buenos estudios. Hay 2 estudios observacionales de muy baja calidad, en donde se veía que podía haber incluso un mayor riesgo de mortalidad en los pacientes tratados con corticoides. Entonces, por eso, algunas de las guías, en concreto la Survival Disease Campaign, desaconsejaban, después de un metaanálisis, el uso de los corticoides en pacientes de bajo riesgo debido a un riesgo aumentado de mortalidad. Esto para muchos médicos es muy contradictorio. Así como puede ser que la misma intervención terapéutica que sirva para un paciente que está grave, no me sirva para un paciente que está leve. Si en todas las infecciones yo tengo que actuar precozmente y al inicio. Bueno, pero esta es la biología de COVID y diría yo la biología del distrés de las infecciones. Cuando es muy grave,
puede responder y disminuir la mortalidad de los corticoides cuando está ausente, los corticoides nos pueden incluso hacer daño. Entonces, después de esta primera revisión que nosotros hicimos de la literatura, aparecieron más trabajos, un trabajo pragmático. Los trabajos pragmáticos ustedes saben que son lo que hacemos cuando no tenemos posibilidad de aleatorizar paciente a paciente. Acá lo que se hizo fue hacer una serie de tiempo. Entonces se hizo tratado durante una terapia intensiva, durante algún tiempo no usó corticoides, después los usó. Y comparó cómo le fue a los pacientes en el periodo de tiempo en que no usó corticoides con el periodo de tiempo en que sí los usó. Acá se usó metilprednisolona a 0,5 miligramos kilo día como intervención, y ahí se vio efectivamente que se producía menos riesgo de internación en terapia intensiva, menos riesgo de necesitar ARM y menos riesgo de morir cuando los pacientes habían recibido corticoides. Esto, como les digo, no es el mejor diseño que podemos tener, pero es lo que hay. Y es un diseño muy aceptable y sin duda alguna mejor que las series de casos sin una rama control, ¿no? Ahora, en Argentina en particular tenemos una explosión de noticias periodísticas, no de trabajos publicados, de trabajos de ramas, de estudios sin rama control. Entonces, bueno, en algunos casos pueden estar justificados si uno está explorando alguna cosa, pero no nos permiten afirmar eficacia, cuanto mucho nos pueden permitir afirmar seguridad. Entonces, este diseño es una mejora con respecto a la serie de casos sin rama control, ¿no? Entonces acá sí se encontró que los corticoides de manera independiente se asociaban con menos frecuencia de ese desenlace compuesto formado por tres resultados. Un estudio español, después de un solo centro, también utilizó controles no tratados contra corticoides, un paso más, todavía otro diseño de estudio también aceptable, obviamente inferior a la aleatorización tradicional, en donde hubo menor mortalidad intrahospitalaria en los pacientes que fueron tratados con corticoides, con una reducción de mortalidad del 41%. Es llamativo, el tamaño de este efecto, reducción de mortalidad del 40%, es el mismo tamaño de efecto que se vio en los estudios aleatorizados. O sea que la gente de este estudio, con su diseño, le dieron a la tecla, como diríamos en Argentina, le dieron acertaron el tamaño del efecto. Entonces, acá no encontraron diferencia entre usar la metilprednisolona como pulso y usarla en dosis más bajas, con lo cual se podían usar, y finalmente fue el estudio Recovery el que cambió la práctica. Yo creo que la práctica cambió, ese es el gran cambio que tiene, la gran limitación que tiene la guía AMR, y que es lo primero que hay que actualizar, pero vimos que en el estudio Recovery se autorizaron 2.000 pacientes a dexametasona 6 miligramos día, que podía ser recibido vía oral o endovenoso, durante 10 días, comparados con 4.000 casos asignados a cuidado habitual. El grupo de cuidado habitual tuvo una mortalidad, una necesidad de ARM del 41%, 25% requirieron oxigenoterapia, 13% no tenían necesidad de apoyo respiratorio, y la dexametasona disminuyó significativamente la mortalidad en los pacientes con ARM en un 30%, en los pacientes con oxigenoterapia en un 25%, y no reveló efecto en los pacientes que no necesitaron ni ARM ni oxigenoterapia. Por lo menos no hizo daño, pero no mostró efecto. El número recetario para tratar era de 8 casos necesarios de tratar con corticoides para evitar que una persona entrara en RM, y 25 casos para evitar que una persona necesitara oxigenoterapia. Ante este beneficio tan espectacular, se decidió detener el reclutamiento de la rama con dexametasona. Estos son los resultados que fueron publicados en New England. Básicamente, lo que se ve acá es más o menos lo que ocurre en todas las series de casos hospitalarios: un predominio de personas mayores de 65 años, un predominio masculino, un predominio de personas con comorbilidades, en particular la diabetes, la hipertensión. La hipertensión acá no está separada, perdón, está colapsada con la enfermedad cardíaca, la enfermedad respiratoria crónica. O sea que una cosa interesante acá, que hay un 12% de pacientes que fueron tratados empíricamente y que no se comprobó que tuvieran COVID. Esa es o sea, por PCR, que es una discusión muy arriba de la mesa en tiempos de pandemia. Es decir, hay muchos pacientes que los vamos a tener que tratar con PCR negativa y con sospecha clínica. Esto está aceptado en China, está aceptado en la serie británica, está aceptado en todos lados. Y esto es lo que ya habíamos charlado, es decir, la mortalidad total disminuyó significativamente,
digamos, para todos los casos hubo un 20% de disminución de mortalidad, que en los metaanálisis vamos a ver que se acerca más al 40%, que se vio en todos los grupos, y sobre todo fue más significativo en el grupo que recibió oxigenoterapia y en el grupo que recibió ventilación mecánica invasiva, en donde se acerca a un 35% el beneficio de mortalidad. Posteriormente a eso hubo otros trabajos, están todos sumarizados y metaanalizados en un trabajo que publicó en JAMA el grupo de estudio de la Organización Mundial de la Salud, que de 3 trabajos, obviamente por su tamaño, el metaanálisis está dominado por el estudio Recovery, encontró también esta disminución que les digo de un 44% de disminución de riesgo de mortalidad en el metaanálisis con efecto fijo, entre los pacientes que recibieron dexametasona de los que no lo recibieron. Con esto, corticoides contra los que no lo recibieron. El efecto es un poquito más fuerte cuando se toma el estudio de dexametasona solo, obviamente el recovery, pero por lo menos los estudios mostraron efectivamente beneficio de la administración de corticoides, la cual se vio el beneficio sobre todo en quienes requirieron asistencia respiratoria mecánica, en quienes recibieron oxigenoterapia, el único estudio que lo evaluó fue el recovery, en los que no se notó mucha diferencia por edad, no se notó mucha diferencia por sexo, no se encontró mucha diferencia por mayor o menor de 7 días. Yo el otro día tenía una consulta de un neumonólogo amigo que me decía, más de 7 días le pongo corticoides. Bueno, en realidad el umbral para poner corticoides no es que tenga 7 días, el umbral es que tenga necesidad de oxigenoterapia o necesidad de admisión de terapia intensiva y uso de RM. No es la indicación el tiempo de evolución. Y los corticoides parece que estuvieran sirviendo en cualquier momento de la evolución si el paciente tiene las características graves. Posteriormente al metaanálisis, los brasileños han producido muy buena calidad de estudios, han producido por lo menos 3 ensayos clínicos que recuerdo que son para mí cambiadores de conducta. Bueno, este no tanto, pero sí un estudio de profilaxis con hidroxicloroquina en trabajadores de la salud y un estudio sobre riesgo de la combinación de acitromicina e hidroxicloroquina, que no lo voy a poder discutir en profundidad porque si no se nos va el tiempo, pero básicamente es muy bueno como ante una situación catastrófica como la que están viviendo en Brasil, los médicos brasileños han conseguido sacar de los limones limonada y han conseguido generar investigación científica de alta calidad que está ayudando a los demás colegas del resto del mundo. En concreto, en Brasil, este estudio brasileño, lo que hicieron fue randomizar a pacientes con dexametasona endovenosa y cuidado al estándar, y ellos encontraron que los pacientes randomizados a dexametasona necesitaban menos días de ventilación mecánica que los pacientes que no recibían corticoides. Es decir, acá tenemos otro desenlace de clínico que manifiesta asociación con los corticoides. Nosotros, en la recomendación inicial que escribimos desde la AMR, nos quedó el tema de qué le decíamos a la gente con los pacientes que no estaban graves. Nosotros, en ese momento, no nos faltaba el recovery, con lo cual no pudimos poner oxigenoterapia, pero dijimos, el que no está grave no reciba corticoides porque puede aumentar la mortalidad. La recomendación la hicimos fuerte en contra. La OMS, que ha hecho una recomendación posterior, pone una recomendación condicional en contra, y el panel del NIH sigue recomendando en contra del uso de dexametasona en los pacientes que no requieren oxígeno. Es decir, que es una intervención específica para los pacientes graves. Entonces nuestro romance con la dexametasona es una cosa nueva, porque antes veníamos enamorados de la hidroxicloroquina. Y con la hidroxicloroquina, voy a hablar un poquito en un segundo, nos pasó algo parecido que con el lopinavir ritonavir. Primero creo que nos pusimos de novios con la hermana de nuestro amigo, y se pusimos de novio con lo que había, nos entusiasmamos con lo que había el lopinavir ritonavir, que se utilizó en China cuando empieza toda la pandemia, entonces no se pudo demostrar, no se podía, en el primer estudio chino, mostró algún beneficio en mortalidad, bajando un 2,4%, bajando la estadía hospitalaria un día y la estadía en terapia en 5 días, pero era un estudio abierto, no era doble ciego, no el número muestral dejaba dudas de que fuera lo suficiente para poder tomar una medición confiable, y estudios posteriores no mostraron claramente un impacto en los desenlaces clínicos significativos.
Una vez más, el lopinavir recibió su golpe final con el estudio Recovery. El estudio Recovery publica en junio que entre 1.596 pacientes randomizados a lopinavir-ritonavir y a 3.376 en cuidado estándar, en los cuales había una pequeña fracción de RM, eran pacientes menos graves que los de los corticoides que vimos recién, pero muchos con oxigenoterapia. La mortalidad a 28 días fue similar en el grupo tratado con antiviral que con el grupo, perdona que hay un error tipográfico, que el grupo que estaba con el cuidado estándar. No hubo diferencias en los subgrupos y no hubo beneficio en la progresión RM ni estadía hospitalaria. El recovery también se ocupó de matar a la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina, el recovery tuvo una rama en donde probó 1.561 pacientes con hidroxicloroquina aleatorizados contra 3.155 en cuidado habitual y pudo encontrar, o mejor dicho, no encontró que hubiera diferencias significativas de la mortalidad a 28 días en el grupo tratado con hidroxicloroquina y cuidado habitual, ni modificación en la cantidad de pacientes dados de alta, perdón, había una pequeña disminución de la cantidad de pacientes dados de alta a los 28 días, pero no hubo impacto como les digo, en el AUCAN compuesto de necesidad de ventilación mecánica o de muerte. Más aún, esto es un metaanálisis que pues, apareció más o menos en la misma época que el estudio Recovery, la hidroxicloroquina asociada a la citromicina se asoció a un aumento de mortalidad. Esto se vio en múltiples estudios, en general son todos estudios de números muy chicos, con lo cual quizá el único importante es este estudio brasileño que yo decía, el de Cavalcanti, en donde se vio sí que la mortalidad estaba como más claramente demostrada, aunque no era el estudio más pesado dentro del metaanálisis, pero de todas maneras ante un aumento de riesgo del 27% de mortalidad asociada a la combinación de los dos fármacos. O sea que ni sola ni acompañada la hidroxicloroquina sirve de algo y que acompañada se aumentaba de mortalidad. ¿Cuál es la enseñanza para mí hasta acá? Que una cosa es hacer estudios no controlados con números relativamente chicos, otra cosa es estudios no aleatorizados con números relativamente chicos y hacer grandes estudios aleatorizados. El tamaño del efecto, los errores, de todo el tiro del tipo 1, pero también algo de error tipo 2, nos terminan llevando en la dirección equivocada. Y eso es lo que me preocupa de la evolución actual de muchos de los fármacos que están dando vueltas en Argentina. Remdesivir, todavía creo que lo que dijimos en la guía se cumple, que tendría que ser usado dentro del contexto de realización de ensayos clínicos aleatorizados. Sabemos que por lo menos en Argentina remdesivir no tenemos, no sé si de los que están conectados alguien alguna vez ha tenido oportunidad real de conocer casos que los hayan usado, porque podría reducir el riesgo, el tiempo a la mejoría, podría mejorar la mortalidad. La recomendación que dimos en ese momento era condicional a favor y marcamos que la evidencia era muy baja. Y esto, digamos, porque teníamos primero estudios que contenían un número muestral pequeño, y ese número muestral pequeño mostraba, digamos, algún grado de... yo voy a tener que entrar en 10 minutos nuevamente para seguir la conversación, así que yo salgo y vuelvo a entrar al mismo link para terminar, porque justo quedan 10 minutos de Zoom. Pero creo que se puede reiniciar si volvemos a entrar. Entonces, después, bueno, un estudio de 1.063 pacientes internados con compromiso pulmonar, el remdesivir comparado con placebo también demostró disminuir en 4 días el tiempo a la mejoría clínica y la mortalidad en un 4,8%. Con este estudio en la mano, la FDA autorizó el uso por decisión de urgencia de pacientes adultos y pediátricos que tenían hipoxemia o que requirieran ARM o ECMO. Entonces, esto fue una decisión que por lo menos parecía sustentada con un score de síntomas, pero el efecto de mortalidad es cuestionable. Y posteriormente, por suerte, como el remdesivir se tenía que dar durante 10 días y en un contexto de pandemia en donde no hay camas para nadie, no parecía ninguna buena decisión tener que tener un paciente internado 10 días para dar remdesivir, otro estudio mostró que, aleatorizado también, mostró que darle 5 días de tratamiento era más o menos comparable a darle 10 días de tratamiento, que la mejoría clínica era más o menos similar, que fue lo que miró este estudio, y que los efectos adversos sí eran más comunes en el grupo que recibió el fármaco durante más tiempo. Con lo cual, podíamos dar remdesivir a 14 días si tuvieran la posibilidad de darlo, que en nuestro medio no lo tenemos. Y de todos estos casos, digamos, justamente una cosa que llama un poquitito la atención es que estaban un poquito peor los pacientes randomizados al grupo más
corto, había mayor frecuencia de ventilación mecánica invasiva en el grupo que recibió el curso más corto, y sin embargo igual anduvieron bien, a pesar de que recibieron menos días de medicación. Ahora bien, otro estudio posterior de 5 días encontró que, comparado con cuidado estándar, podía haber algún grado de mejoría, una mejoría estadísticamente significativa en el resultado, otra vez, de una escala de síntomas, otra vez no mortalidad. Entonces, también esto es otro elemento a favor, digamos, sabemos que acá tiene un 65% de aumento de los momios del grupo tratado con Remdesivir, pero no fue significativo, digamos, el grupo de 5 tuvo diferencias estadísticamente significativas en el resultado, cosa que no sucedió en el grupo de 10 días, o sea que parece más a favor de medicar a los pacientes durante 5 días. Lo que siempre se ha cuestionado es por qué nunca publicaron los resultados de mortalidad del trabajo inicial. El trabajo que se publicó en New England quedó la pregunta de la mortalidad y nunca publicaron el trabajo final. Hoy, en clinicaltrial.gov, colgaron la mortalidad de placebo, proporción 15%, y la mortalidad de Remdesivir 0,11%. Y hoy, Mike Johansen, que es un bioestadístico que tiene una cuenta de Twitter muy activa, hizo rápidamente un metaanálisis de lo que había, y lo que concluyó es que básicamente no hay asociación con disminución de mortalidad con el uso de Remdesivir. Esto es una cosa bastante informal, pero por lo menos es indicativa de que no tenemos evidencia de que Remdesivir mejore la mortalidad. Modificadores de la respuesta inmune, tengo 6 minutos y medio, en esas llego. Básicamente el plasma, ¿no? Todo el mundo empezó a buscar plasma con desesperación en nuestro país. Alejandro, no te preocupes porque todo el mundo en el grupo está entrenado en volver a entrar. Ah, perfecto. Cuando se te corta, se te corta. Perfecto. Entonces, el plasma de convaleciente, nosotros creo que es otra recomendación que yo no le cambiaría a la redacción. Lo sugerimos usar en el contexto de ensayos clínicos, y lo sugerimos usar en pacientes críticamente enfermos, porque podría disminuir la mortalidad, podría mejorar los síntomas clínicos y podría producir cura virológica, pero que no estamos seguros de ninguno de esos 3 desenlaces. Este fue uno de los estudios más conocidos, un estudio chino que se tuvo que cortar debido a que justamente la falta de la remisión de la pandemia hizo que el estudio se cortara antes de reclutar los 200 pacientes que tenían que reclutar según el número muestral que habían calculado. Y acá lo que no encontraron diferencia en la mejoría clínica a 28 días, en el tiempo desde la aleatorización al alta, y se encontraron una mayor tasa de la conversión de PCR a las 72 horas. Es decir, que realmente son desenlaces, el que es duro, que es el de la mortalidad, no mostró beneficio, y sí nos quedó un poco duda si podría tener algún beneficio para el tema de la cura viral, que parece ser lo que mejor respondería. Pero una vez más, en pacientes con el COVID grave o potencialmente mortal, el plasma de convalecientes agregado al tratamiento no se asoció a menor tiempo a la mejoría clínica a 28 días. Posteriormente de ese trabajo, ya hay una revisión de la colaboración Cochrane, que ya juntó bastantes trabajos. Está un ensayo clínico, que es el que ya comenté, más 3 series con controles, 16 series con control. Riesgo de sesgo muy alto por diseño de los estudios, por el tipo de participantes que son graves, por el tratamiento previo. Mientras más nuevo el estudio, mayor probabilidad que los pacientes tengan corticoides, que claramente es un modificador de efecto, un inductor de mejoría. Entonces, bueno, por lo menos para mortalidad al alta, primero, no efecto demostrable, el efecto cruza el intervalo de confianza de la significación, y la evidencia es muy baja. Grade me daría permiso para poder recomendar este tratamiento si el efecto fuera más alto, o si no tuviéramos tantas dudas de la calidad de la evidencia. El tiempo a la muerte, tampoco hay una asociación estadísticamente significativa, y la calidad de evidencia es muy baja. Tanto en el estudio randomizado como en los estudios controlados no randomizados. La mejoría clínica tampoco es estadísticamente significativa en estudios clínicos, tanto al día 7 como al día 14, y también en los estudios que no están aleatorizados, tampoco se ve el efecto. Pero en la provincia de Buenos Aires hemos utilizado muchísimo el plasma, ¿no? Entonces hemos dado a 3.940 personas plasma,
está bien, teníamos que hacerlo, no sabíamos si servía o no servía. Lo que creo que está complicado es demostrar que sirvió. Este trabajo que se publicó hace poquito en la revista Medicina tiene 272 casos de la provincia de Buenos Aires, donde a mí me llamó la atención que tenía una mortalidad hospitalaria muy alta, 26%. 44% de los que están en ARM, no es la más alta del mundo, digamos, es decir, los británicos lo llegaron incluso al 50% de mortalidad en ARM, con lo cual realmente hubo números muy, muy malos. Hay un estudio norteamericano con 88% de mortalidad que después lo retiraron y lo volvieron a colgar con 45%, ahí no sé qué pasó, pero bueno, básicamente en realidad la enseñanza del estudio es que los pacientes que están graves andan peor, y eso pasa con o sin plasma, y eso se ve en los pacientes con ARM y en los pacientes con shock séptico. Probablemente gente como de acá, como el doctor Epesteguía, pueden darme más, pueden ilustrar esto de una manera más rica que yo. En este momento, ustedes saben que la FDA dio lo que se llama una autorización de uso de urgencia para el plasma convaleciente. Y esto fue producto de presiones de las autoridades. Entonces, el panel del NIH decidió pronunciarse diciendo que no había datos como para poder recomendar ni a favor ni en contra. Por lo menos no parece haber problemas de seguridad, pero no estamos seguros de que haya problemas de que haya realmente eficacia que se pueda probar, y que no deberían ser considerados como parte del estándar de cuidado de los COVID-19. Tocilizumab, ustedes saben que había mucha esperanza, porque es un medicamento que específicamente inhibe la interleuquina 6, que parecía ser la protagonista de la evolución desfavorable, y en este estudio, que es uno de los, digamos, de los más grandes, en donde tenía que comparar un grupo estándar contra un grupo tratado con tocilizumab. Acá no pudieron aleatorizar, fue en medio de todo este movimiento de España, en donde hubo un 40% de pacientes con neumonía severa, y ellos encontraron más o menos que el tocilizumab, después del ajuste, se asociaba a menor riesgo de ARM o mayor riesgo de muerte, pero al precio de pagar nuevas infecciones, particularmente candidemias, en los pacientes tratados con tocilizumab. Una vez más, es un tratado de un estudio no aleatorizado, de corte retrospectivo, con lo cual tiene muchas limitaciones en cuanto a su fuerza de evidencia. Pero ahora sí queda un minuto, bien, segundos quedaron. paro acá, para no... No, bueno, cuando se corte, se corta y entramos. Ok. Lo que no sé cómo será al entrar, me parece que me cambia de nuevo a administrador a mí, si anda bien mi máquina, y si no hacemos lo mismo, Alejandro. Me nombrás y así yo puedo compartir la pantalla. Que nada, sos muy experto. Perfecto. Entonces, no solo en farmacología, sino en Zoom. En Zoom. Bueno, como decía, para redondear esta diapositiva, el tocilizumab podría disminuir el riesgo de ARM o de muerte en la neumonía grave, pero una vez con un tipo de estudio que, tanto por el número de pacientes incluido como por las mismas características de diseño, nos deja muchas dudas de que si realmente el efecto es el que estamos viendo. Hay un estudio como... Tenemos 25. Sí, ya estamos todos. Ok. Bueno, entonces volviendo con el tocilizumab, que era lo que estábamos charlando, el laboratorio que lo produce, que es Roche, quiso tener un ensayo clínico, cosa que es muy saludable, aleatorizado, y en ese estudio aleatorizado, que se llama COVACTA, ellos no encontraron una diferencia significativa de mortalidad, ni de a las 4 semanas, era 19% para el tocilizumab asociado a antivirales, y placebo 19,4%, y tampoco encontraron beneficio con el tiempo al alta hospitalaria o los días libres de asistencia respiratoria mecánica. Entonces la verdad es que nos falta un poquitito para que podamos decir que el tocilizumab va a tener algún efecto. Ya pasando más al campo de la ciencia ficción, que yo soy bastante aficionado, la ciencia ficción de ayer se nos convierte en realidades de hoy muchas veces, y una de las cosas que están de arriba de la mesa es la utilización de enzima convertidora de la angiotensina recombinante humana como un mecanismo de atrapar a los virus. Ustedes saben que el virus se engancha, entra en la célula a través de conectarse con el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina. Y entonces lo que se probó como prueba, digamos, es inocular a una persona ese receptor
humano, soluble, y ver si disminuía la replicación viral. Efectivamente lo encontraron. Esto es un solo caso, falta muchísimo, pero parece una hipótesis interesante como tratar de utilizar un señuelo para capturar al virus. Y la otra cosa que apareció recientemente es el baricitinib, que combinado con remdesivir podría disminuir el tiempo de mejoría. Pero eso son cosas que todavía son muy crudas. A mí me da un poco de vergüenza tener que mostrar páginas de los laboratorios, pero es donde está este tipo de cosas. Una cosa que también me parece que es esos componentes de confusión que tenemos, es la velocidad con la que los laboratorios farmacéuticos cuelgan en sus páginas web o hacen mensajes comunicados de prensa, en los cuales anuncian cosas que todavía no han publicado. Tratamientos prometedores en estudio, anticuerpos monoclonales. El anticuerpo monoclonal LY-CoV555 lo que hace es justamente unirse con el virus a través justamente de su famosa espícula de la proteína de la punta y hacerlos caer, y hay un estudio que asociado con antivirales en marcha, anticuerpos policlonales, interferón, que interferón en un principio, en los primeros estudios que se hicieron, no mostraron ningún beneficio y se lo sacó rápidamente de las drogas prometedoras, pero ahora hay más información de que los pacientes que tienen el interferón es como el comunicador, el transmisor de información entre los linfocitos, y por consiguiente el interferón podría actuar mejorando la respuesta inmune de la persona ante el ataque viral, y favipiravir, que hay poca información, pero podría dar algún tipo de respuesta. En general, lo que yo he leído es que los antivirales muy probablemente no funcionen solos, sino que hay que pensar en un cóctel, como lo que pasó con el HIV, ¿sí? Pensar en asociar varios antivirales y ver si esto nos puede dar un cambio. En Argentina hay un montón de ensayos clínicos en marcha, algunos patrocinado por la Sociedad Argentina de Infectología. Más que nada lo puse para recordar que la ivermectina es un medicamento que todavía está en evaluación clínica, que todavía no hay ninguna evidencia de que sirva ni para profilaxis de la exposición, ni que sirva para el tratamiento de la enfermedad, a pesar de que las autoridades de algunas provincias argentinas ya lo están sacando leyes diciendo que a favor del uso de la ivermectina. Y otra cosa que es aclarar un poquitito qué es lo que es el famoso paraguas de tratamiento compasivo, ¿no? Hoy en día tenemos el ibuprofeno inhalado aprobado por lo menos en una provincia de la Argentina, o en dos provincias de Argentina, como tratamiento compasivo. Primero, la droga tiene que seguir bajo investigación en al menos un ensayo clínico controlado. Los ensayos clínicos de ibuprofeno inhalado no tienen una rama control, con lo cual uno puede dudar de que se puedan definir como ensayos clínicos controlados. Son series de casos no controladas, lo que yo tengo conocimiento. En Argentina, en Inglaterra hay un estudio que se llama el Liberate, en donde tiene aparentemente rama aleatorizada, pero que todavía no publicó nada. Tiene que haber terminado la fase 2, es decir, y no se tiene que considerar estudios realizados para otras indicaciones. Es decir, que aunque me digan que el ibuprofeno inhalado es seguro para tratar la inflamación de la fibrosis quística, o que me digan que la ivermectina sirve para tratar la rosácea, que yo padezco, así que creo que debo estar zafando por el COVID gracias a la ivermectina que me aplico, no se puede considerar que haya cumplido la fase 2 por que esté aprobado para otra indicación. Tiene que haber una publicación, bien, gracias, porque ivermectina no hay ninguna, la que había fue retractada porque fue parte del famoso LancerGate, y con el ibuprofeno inhalado lo único que hay es un paper generador de hipótesis y nada más, y se tiene que haber completado en caso extremo por lo menos la fase preclínica con estimación de los márgenes de seguridad. A mí me gustaría saber qué es lo que es un caso extremo, si podemos considerar nuestra situación un caso extremo o no. Yo ahí tengo serias dudas, considerando la magnitud de la pandemia, que sea bueno soltar la seguridad que nos dan los ensayos clínicos aleatorizados. Para terminar, la dexametasona disminuye la mortalidad en pacientes en ARM y que requieren oxigenoterapia con una saturación menor de 92 a 94, que es el criterio británico para inclusión en el recovery. Se debería incorporar estándar de cuidado. No hay evidencia de eficacia de hidroxicloroquina en mortalidad, incluso hay evidencias de daño. El remdesivir mejora la evolución de pacientes internados, es tan eficaz en pautas de 5 como 10 días, pero no ha demostrado beneficio en mortalidad. El plasma de convalecientes no ha mostrado todavía claramente mejoría en mortalidad. Podría mejorar la eliminación viral, podría mejorar la mortalidad en su grupo más grave, que fue lo que algunos de los estudios mostraron, pero no está cerrada esta discusión.
tocilizumab no mostró efecto en mortalidad, y la profilaxis antitrombótica, esto en realidad no lo quería tocar, debería indicarse ampliamente en los pacientes internados. Esto fue un tema que primero lo iba a meter en la presentación y después lo saqué. Y esto fue todo, por desgracia, en COVID, como en cualquier otra cosa, las respuestas fáciles suelen ser equivocadas y las complejas son las correctas, y por ahí es difícil no solo entenderlas nosotros, sino cuando una vez que las entendimos, comunicar al resto de las personas qué es lo que pasa, sobre todo en un contexto donde hay tanta angustia. Así que, bueno, nada, yo creo que lo que he tratado de hacer desde que empezó la pandemia, y andando también, es tratar de transmitir y de educar a las personas que tienen la capacidad de indicar o de tomar decisiones, la importancia de ajustarnos a la evidencia que tenemos. Y la otra cosa que he tratado de hacer es buscar toda la evidencia que he podido, ¿no? Esto, obviamente siempre se me va a escapar algo. Tengo entendido que hay como 47.000 trabajos de COVID en la literatura, y si le sumamos todo el universo de preprints es todavía mucho más, y hay muchísima literatura de muy mala calidad. Entonces, bueno, estamos en una situación difícil. Bueno, preguntas. Quisiera hacer una pregunta. Sí. Tiene que ver con los tratamientos compasivos. Yo tengo entendido que ante la pandemia se ha hablado de que en la reglamentación de la ANMAT existen o le han adjudicado el carácter de compasivo a algún tratamiento. Sin embargo, yo me tomé el trabajo de revisar la norma y no encontré que exista reglamentado, porque bueno, de hecho, en alguna oportunidad, nosotros en la unidad de trasplante de médula ósea en el Garrahan, cuando un paciente necesitaba un trasplante autólogo y teníamos que utilizar alguna droga movilizadora que no estaba aprobada para pediatría, teníamos que recurrir ante la situación crítica a algunas alternativas que no habían sido probadas en niños. Lo buscamos, esto pasó creo que la última vez hace 10 años, y realmente la ANMAT no nos aprobó como tratamiento compasivo. Tuvo que recurrirse a un pedido judicial. Por eso me llama la atención ahora que hayan aparecido aprobaciones de tratamiento compasivo. ¿Vos nos podrías decir cómo está eso ahora? Bueno, eso que vos decís es la verdad. Es decir, la ANMAT, hasta donde mi conocimiento, para COVID, digo, que es el área donde estoy investigando, no le ha dado aprobación de tratamiento compasivo a nada. Ni lo ha hecho ni el plasma convaleciente, ni lo ha hecho el ibuprofeno, ni lo ha hecho el ivermectina. La provincia de Buenos Aires, las autoridades del Ministerio de la provincia de Buenos Aires le han dado la autorización de tratamiento compasivo al plasma de convalecientes. Las autoridades de Santa Fe y de Córdoba le han dado, y las de Jujuy, le han dado la autorización de tratamiento compasivo al ibuprofeno inhalado. Pero la ANMAT no lo ha hecho en ninguno de los casos. Yo creo, como bien decías vos, hay un problema en que la ANMAT me parece que dejó libre una butaca. Si el ANMAT hubiera tomado en algún momento la actitud de por lo menos definir claramente qué es lo que se entiende por compasivo y qué es lo que no se define por compasivo, y hubiera tomado una actitud más proactiva, no hubieran pasado estas cosas. A mí me parece, yo cuestiono, veo en el ANMAT un rol de gran pasividad en medio de todo este escenario, que un poco lo que se han quedado haciendo es decir, a estos ya le aprobé estudios, a la ivermectina le aprobó estudios, al ibuprofeno todavía estamos en diálogo con el laboratorio y todavía no le aprobamos los estudios, y eso es lo que estamos haciendo, pero no está tomando una acción activa de decir, esto se puede usar como compasivo, no se puede usar. Claro, en realidad el compasivo solo puede omitir que tenga hecho la fase 1, la 2 la tienen que hacer, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eso significa. Exacto. No, yo creo que acá hay una cuestión. Conozco, o he escuchado, esto ya pasa a ser más chismografía o datos que uno escucha por ahí, que básicamente, bueno, creo que la explicación en realidad es bastante sencilla, es decir, las autoridades sanitarias de muchas provincias necesitan
desesperadamente transmitirle a su población que están haciendo algo. Y entonces lo que están diciendo es, bueno, tengo este tratamiento, no parece que hiciera daño, entonces bueno, si no hace daño, libero y vamos para adelante y puedo decir que lo hice y que escuché a la gente y que estoy haciendo algo. El problema es, que es lo que me alarma, es la facilidad con que personas que no deberían hacerlo, sea responsables médicos de laboratorios, investigadores de centros serios, de golpe estar afirmando eficacia, no fue bien, cuando no tienen un programa de control. ¿Cómo puede decir eso? Sí. Eso me alarma terriblemente. Hola Alejandro, yo soy Hola. Manolo, soy desde España, soy un ex intensivista, ya no hago de intensivos, me dedico al Excel y a cuadrar los números en un hospital. Oye, hay varias cosas, me ha gustado muchísimo, muchísimo, porque además yo recibí todo eso que tú has dicho, yo lo recibí como paciente, ¿no? Y hay dos cosas que querría decir. Una, como nosotros desde las residencias de ancianos nos pedían la hidroxicloroquina, porque si no los estábamos matando, y esto fue un debate político incluso, al menos en mi área, con los alcaldes y con los sanitarios, y ahora pues queda claro que no, con lo que por el camino alguna demanda nos ahorraremos, ¿no? Esto también es así, porque esto será un calvario. Y lo otro que te quería preguntar, aunque no es farmacología, como ex intensivista, por decirlo así, ya no hago de médico, pero hablando con intensivistas, no digo el momento, pero hasta qué punto el soporte ventilatorio con intubación y ventilación mecánica a veces hace más daño que bien. Bien. Bueno, entonces, me parece que... Bien. Sí, era esta básicamente la pregunta. El otro día estaba hablando con unos de un hospital, decían, intentamos no intubar nunca a nadie, los otros no los intubo precozmente, y cada uno, como tú muy bien dices, dice, a mí me lava más blanco, y cree que eso es la verdad bíblica, ¿no? Claro, ¿Tú qué piensas de esto? Bien, yo te diría más o menos lo que he visto de lo que uno ve. Es decir, creo que todo el mundo estamos intentando no intubar a los pacientes en la medida de lo posible, y creo que el uso de las cánulas de alto flujo y de los helmets, de la ventilación invasiva con helmet, nos está abriendo una puerta para poder evitar que los pacientes se intuben. Una vez que se intubaron, yo realmente cuando empecé a ver las primeras cifras de mortalidad de los pacientes en RM, que como yo te comentaba hace un cachito, saltaban al espacio exterior y hablaban de 88% en esa serie de Nueva York, 50% de los británicos, 40% decía qué está pasando acá. Pero eso por un lado, como que hay una indicación empírica de que a los pacientes esto les está yendo peor en terapia intensiva y en RM de lo que le iría a una neumonía o a una neumonía grave por influenza, y que no entendemos muy bien por qué. Por el otro lado, probablemente la respuesta no sea de los pulmones. Ahí por ahí la doctora Pesteguía me puede corregir, pero en un principio se especuló mucho, yo miro la literatura y los pacientes que vi, se especuló mucho si teníamos un comportamiento del distrés respiratorio de los COVID de una manera distinta que el de los otros pacientes con distrés, y se habló de comportamiento H y comportamiento L, pacientes que tenían compromiso sobre todo vascular, o comportamiento de pacientes que tenían comportamiento de ocupación alveolar, ¿no? Pero después, la mayoría de la literatura mostró que esos distrés de los COVID en las grandes series eran muy parecidos a los pacientes normales de COVID. Yo creo que lo que creo que más nos complica el manejo del COVID en la terapia intensiva y en los ventilados es un componente vascular que no podemos medir y que probablemente no tenga tanto que ver con la ventilación mecánica, porque también escuché la especulación de que era por injuria de estiramiento y mayor inflamación, pero creo que el problema, si hay un problema, creo que el problema básico de la mayor mortalidad en todos lados es porque el sistema de salud se quiebra. Entonces se quiebra la terapia intensiva, se quiebran los terapistas, se quiebran los respiradores, se quiebra el cuidado, y entonces los pacientes se mueren más porque no los estamos atendiendo bien, porque nos pasa la ola por arriba. Dicho esto, quizá hay un componente fisiopatológico que no podemos interpretar y que creo que pasa por el impacto vascular que ayude a que la ventilación mecánica no sea tan efectiva. De ahí a decir que perjudique, yo no tengo fundamento para poder decirlo, pero una vez más, tampoco tenemos buena evidencia para poder contestarlo. No sé si fui claro. Alejandro, te quería hacer una pregunta. Muchísimas gracias por la presentación, muy clara. Y bueno, la pregunta es sencilla, ¿no? Yo no atiendo pacientes de COVID, yo ya estoy jubilado. En la última diapositiva vos
pusiste en modo potencial la heparina. Sí. El verbo que usaste era potencial. ¿Por qué? No, porque esa es una diapositiva que no tendría que haberle dado una vueltita de tuerca. Yo creo que en este momento tenemos evidencia para decir que todos los pacientes que se internan con COVID tienen que recibir profilaxis antitrombótica. Eso estoy seguro. Y estoy seguro que tienen que estar anticoagulados los que tienen claramente manifestaciones vasculares y que hay que tener un nivel de sospecha muy baja para la embolia de pulmón, que según las series que he leído está entre un 25 y un 30% de los pacientes de terapia intensiva en la embolia de pulmón o el TATBP. En el medio, y es la cosa que yo no puedo contestar y creo que no hay literatura todavía, están los pacientes que tienen dímero D alto y que no están en terapia intensiva todavía. He leído gente que dice, bueno, esto tendrían que anticoagularse a full, o recibir quizá profilaxis en dosis intermedias, no en dosis bajas de heparina. Eso yo creo que no tenemos todavía evidencia para poder contestarlo, y quizás, yo he leído también cosas que dicen, bueno, estos pacientes sangran fácilmente, no es bueno irse de mano. Yo sería más partidario de errar por el exceso que por el defecto, y tendería a darles dosis más altas de heparina. Así lo pusimos en la primera recomendación de la diapositiva, y por eso quedó ese potencial. Ese potencial se refería a ese grupo de pacientes intermedios. Pero hoy en día, mejorando y actualizando la recomendación, sería todos los pacientes internados con profilaxis antitrombótica, todos los que tienen en terapia intensiva, buscar agresivamente complicaciones vasculares, y en el caso de que estén, anticoagularlos, y en el medio, los de dímero D alto, fuera de terapia intensiva, considerar dosis altas ajustadas a peso de heparina. Yo te quería comentar que mi hijo es médico, trabaja en el Hospital Municipal de Pilar, y que ha enviado muchos pacientes al Hospital Solidario de ustedes. Sí, exactamente. Que según me comentó la vez pasada, ya estaba repleto y no podían recibir más pacientes, lo cual se les complicó a ellos, ¿no? Sí, se nos llenó. Y además se nos llenó de pacientes graves. Cuando a nosotros nos pasó lo mismo que todo el mundo, fue gracioso, perdón por la anécdota, pero cuando se puso el Hospital Solidario, justo fue ese momento, creo que fue en abril o mayo, en donde parecía que la pandemia nos estaba acabando. No sé si ustedes se acuerdan, hubo un momento entre abril y mayo en Argentina en donde empezaron a bajar la cantidad de casos, donde la mortalidad quedaba cosa estable, y parecía que estábamos saliendo. Y entonces yo, la verdad es que, si bien había sido uno de los de los que apoyaban la iniciativa, yo dije, a lo mejor nos hemos metido en una locura, abrir un segundo hospital para una pandemia que no va a ocurrir. Y entonces empezamos admitiendo pacientes de bajo riesgo, porque el hospital tenía que funcionar. Y de golpe ahora tenemos todo alto riesgo. O sea, se nos llenó. Entonces, tiene camas de terapia intermedia y terapia intensiva. Las de terapia intermedia se usan para los pacientes de bajo riesgo si fuera necesario, pero no tenemos ningún paciente en este momento que no cumpla criterios de gravedad como para terapia intermedia. Nos pasó la hora por arriba. El departamento de Pilar es uno de los departamentos que tiene mayor circulación viral en la provincia de Buenos Aires. La Matanza creo que es el que tiene más casos, pero nosotros tenemos también una circulación muy alta. En el hospital tenemos diagnosticados ya unos 1.800 casos de COVID, sin contar los del Hospital Solidario. Esto es solamente el cuerpo central del hospital, y la verdad es que hemos tenido una circulación viral bravísima, que hubiera sido mucho peor si nuestra población en Pilar no fuera predominantemente gente joven. Si hubiéramos tenido una pirámide poblacional de gente más mayor o con más comorbilidades, como la pirámide de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, yo creo que hubiera sido una catástrofe. Alejandro, siempre también hablando de casi desde la experiencia unipersonal, que es la mía, pero al principio de todo, aquí en España, también el estándar, que supongo que, bueno, no, seguro que se ha ido afilando, es que se daban antibióticos de entrada. Básicamente acitromicina y ceftriaxona, incluso los dos de golpe. Ahora entiendo que no es un estándar. Bien. No, esa era de las preguntas más interesantes, justamente una de las diapositivas que dejé afuera en honor a la longitud sobre el tema este. Hay una revisión sistemática de la literatura que encontró coinfección viral en por debajo del 1% de todos los casos reportados por COVID, con lo cual la indicación de antibióticos seguro, para caso leve no, para neumonía ambulatoria tampoco. No hemos superado todavía en los pacientes internados la tendencia a dárselo, y creo que no hemos bajado de las guías, pero que no hay evidencia para poder darlo. Sí hay dos coinfecciones raras.
Una coinfección frecuente es la coinfección por micoplasma, que está reportada por lo menos en la serie de Estados Unidos, que 1 de cada 4 pacientes que han encontrado, por lo menos en series de California y de Nueva York, tenían coinfección por micoplasma. Y la que está preocupando ahora es el Aspergillus. El Aspergillus está apareciendo frecuentemente en los pacientes de terapia intensiva después de los 7 días de tratamiento. Me parece que lo trae de la mano el corticoide, o sea que ese es el verdadero amigo del Aspergillus. Pero es una situación que se está poniendo cada vez mayor. Y más lejos, en los pacientes que recibieron tocilizumab, la de candidemia. Pero creo que estamos en el punto en que vamos a dejar de usar los antibióticos para la gran mayoría de los pacientes con COVID. No nos animamos, pero vamos a tener que cruzar el puente en algún momento. Muchas gracias. Alejandro. Soy Sí. Carlos Ortega. Hola, Carlos. ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, bueno, bien. muchas gracias por tu charla, una revisión exhaustiva del tema. Fantástica. Acerca de los comentarios que me pedías acerca de terapia intensiva, a mí no me sorprenden demasiado las cifras del estudio de la provincia de Buenos Aires del plasma en cuanto a la alta mortalidad, sobre todo en los pacientes críticos más graves, digamos, los que requerían ventilación mecánica y los que estaban en shock. Y en ese sentido, digamos, no creo que sea descabellado considerar de que seguramente la mortalidad de nuestras unidades de terapia intensiva en Argentina no sean las mismas que habitualmente, digo, fuera de la época de pandemia que sobrepasó a los servicios, pero que habitualmente se encuentran en unidades de terapia intensiva en el mundo más desarrollado. Eso por un lado. Por otro lado, acerca de los tratamientos ventilatorios de este tipo de pacientes, me parece que es un elemento a tener en cuenta para los pacientes que ingresan a terapia intensiva, que puede marcar diferencias en cuanto a la evolución de los enfermos, más allá de la relación con los fármacos que usemos para tratar a los pacientes. Armó mucho ruido la posición de Gattinoni y Marini con lo del distress light o heavy. Y me parece que pesó mucho el prestigio personal de estos dos brillantes investigadores, pero que fue un partido de Gattinoni y Marini versus el resto del mundo. Sí. Porque, bueno, fuera de la inquietud inicial que generaron, con argumentos muy atractivos desde el punto de vista fisiopatológico, bueno, no estaban basados en grandes series de pacientes, no es lo que la mayor parte de la gente vio, y finalmente, digamos, las recomendaciones de tratar a los pacientes, a cada uno de los pacientes, de acuerdo a la situación en que en cada momento de la evolución está, parece ser lo más recomendable. Las herramientas de ventilación no invasiva y de oxigenoterapia de alto flujo y de Helmet, que inicialmente se habían dejado de lado por miedo a la aerosolización con mucha contaminación para el personal, finalmente se tuvieron que utilizar debido a las necesidades que planteaban los requerimientos de los pacientes frente a la insuficiencia de equipos. Y esto ahora está ocurriendo, por ejemplo, en Jujuy, con los Helmet. Están usando mucho los Helmet en CPAP. No en ventilación no invasiva, porque la mayor parte de los pacientes que pueden tratar de esa manera son pacientes que están en La Quebrada o en Pampa y que están lejos de una unidad de terapia intensiva que pueda tratarlos adecuadamente. Va a ser difícil evaluar desde el punto de vista de la demostración de la evidencia cómo es el comportamiento en estos casos, pero bueno,
viene siendo una utilización generada por la necesidad de tratar pacientes en ambientes que no tienen demasiados recursos. Perfecto. Y bueno, ya lo has comentado, yo te iba a preguntar, Sí. porque algunas de las razones por las cuales nuestras estadísticas de mortalidad en terapia intensiva no son las mismas que en los países desarrollados, tiene que ver con que tenemos complicaciones más frecuentemente, como la sobreinfección bacteriana. Pero bueno, ya lo has comentado, y el miedo al aspergillus que viene surgiendo, de modo que lo dejamos. Claro. Yo lo que puedo mirar, mirando el ojo de la cerradura, que es la historia de los pacientes que tuvimos en la terapia del Hospital Austral, tuvimos evoluciones, generalmente fueron pacientes con comorbilidades y mayores de 65 años, y pacientes que tuvieron evoluciones largas y complicadas, con salida a traqueostomía, y que complicaciones de un tipo, del otro, falla renal, esto, lo otro, lo que uno se ve en los pacientes de terapia intensiva. Así que hubo mucho... una cosa muy prolongada, ¿no? Y también tuvimos en mortalidad tardía pacientes que fueron desarrollando complicaciones y que se murieron más allá de 2 semanas de seguimiento, ¿no? Así que eso creo que es un problemón, porque encima que tenés un paciente dentro de terapia intensiva, te ocupa la cama durante mucho tiempo, ¿no? Claro. Sí, esa es la experiencia de todos lados. Pero... Sí, sí. Bien. Una pregunta nuevamente, Alejandro. Sí. A mí me pareció... Un segundito, sí. Juancho. Sí, ¿puedo? No, yo quería hacerte una... entonces, sí. Dale, Juancho. No, vos sos más importante que yo, dale. Okay. ¿Problema de cartel? Bien. Sí. Problema de barbas blancas. Yo quería hacerte una pregunta, Alejandro. Ahora que parece que la tormenta de citoquinas va pasando y ahora viene la nueva tormenta, la de bradiquininas, se han propuesto una cantidad de medicamentos como vitamina D, etcétera, para esta nueva tormenta de moda. ¿Tenés alguna idea de eficacia de estos medicamentos nuevos? Muy buena tu pregunta, porque me parece que es exactamente la línea que hay que ver. Yo por lo menos miré cosas de la vitamina D, lo que había puesto el panel del NIH antes de dar esta charla, y por lo menos la recomendación de la evidencia no formalizada en un metaanálisis, sino con una revisión narrativa, era que no había evidencia fuerte de efecto, pero me parece que también había muchos problemas porque los estudios eran chicos y porque los pacientes no necesariamente eran los más críticos, y además porque se confundía con el hecho de que muchos pacientes ancianos tienen falta de vitamina D y están medicados por eso, por otros motivos, entonces no queda muy claro cuánto realmente aporta la vitamina D, con lo cual me parece que es una hipótesis atractiva, pero que nos falta todavía más información. Después había leído también de las nebulizaciones con heparina, que es una cosa que podría tener algún efecto, si mal no recuerdo, en esa misma vía, y que podría, por lo menos el fundamento fisiopatológico es bastante razonable y posible. Entonces, bueno, la verdad es que ahí no leí ensayos clínicos hechos con pacientes, sino más bien trabajos generadores de hipótesis, pero creo que es una cosa interesante. No tengo muy claro si estos nuevos, ahora que se están probando nuevos medicamentos anticuerpos monoclonales, si hay alguno que esté trabajando específicamente sobre la línea de la bradiquinina. Así que eso lo debería para una segunda vuelta revisarlo mejor, si hay algún fármaco que actúe específicamente en esa línea. Bueno, yo quería hacer un comentario y 2 preguntas. El comentario es que cuando leí lo de la vitamina D me puse a tomar sol, y después me dijeron que podía tener un melanoma. Entonces, no sé qué es mejor. Y las preguntas son las siguientes. Una es, ¿qué pasa con el suero equino? Ajá. Que no sé si lo nombraste. No, muy buen comentario. No recuerdo. Y lo otro es que escuché decirte, no sé si es así, que en Brasil se había hecho un estudio en el cual la hidroxicloroquina había actuado como preventivo en el personal de salud. Perfecto, sí. ¿Es así? Sí.
No, está bien, voy a aclararlo porque eso es importante. Se probó en 2 estudios, uno en Brasil y otro en la India, en la administración de hidroxicloroquina para profilaxis de posibilidad de personal de salud post-exposición, no funcionó, no fue efectiva. Se probó pero no anduvo. El trabajo ese, el de Brasil se publicó en New England y el de India está en preprint. En cuanto a la segunda pregunta, era lo de, que se me fue la onda, lo de, Mira, si vos no te acordás, sí, estamos en el horno. Suero Equino, no, eso es cierto. Suero Equino, cuando me vi un poquito la extensión de la charla, yo me quedé con los que tienen publicados. Suero Equino está en fase 1, hasta donde tengo entendido, y todavía no publicaron nada, con lo cual tienen que probar seguridad primero. No estoy seguro si salieron de fase 1 o si ya pasaron a fase 2, pero están en la etapa entre fase 1 y fase 2 y no había nada publicado. De hecho, la revisión Cochrane peina plasma de convaleciente, gamma-globulina hiperinmune y sueros equino, y todavía no tenía ningún trabajo incluido. Pero es de hace unas semanas, así que por ahí hay que peinar un poquito más la bibliografía, pero hasta el momento no había encontrado nada. Parece que es bastante prometedor, por lo que yo tengo entendido. Por lo menos fisiopatológicamente es muy prometedor. Yo quería hacer un comentario y una pregunta, Alejandro. No sé, ¿hay alguien que quiera? Falta poco tiempo, sí. Quedan 6 minutos. Bueno. A ver, porque cuando nos estábamos conectando hubo un comentario como que, bueno, no nos queda nada, ¿no? De tratamiento. Entonces, yo viendo, digamos, haciendo un resumen un poco de lo que hay, es, bueno, oxigenoterapia de la mejor posible, evitando la ventilación mecánica o la ventilación mecánica, la iatrogenia que pueda generar, el decúbito prono, que no se comentó, los antivirales, los corticoides y el tocilizumab o semejantes. Esos son los que están más en el candelero, que son los que tú te centraste, o lo que vos te centraste para tu charla. Y parecería como que el tocilizumab, bueno, que evidentemente no hay una evidencia potente como para dejarlo, pero tampoco hay ninguna evidencia para quitarlo. Entonces, una de las cosas que se dijo en el último congreso que hubo en España que hizo la CEMIUC, la CEIMC, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, que participaron 20 sociedades y demás. Bueno, hubo una conferencia que insistieron mucho en los tiempos, o sea, digamos que la gran mayoría de los ensayos clínicos han hecho como un pool de pacientes sin tener muy claro, digamos, el paciente es un COVID, grave, mediano o leve, lleva 7 días, lleva 10, o lleva oxígeno, lleva ventilación mecánica, pero digamos que son como puntos para incluir o excluir pacientes un poco arbitrarios, que no tienen una base fisiopatológica o que no tienen una base clínica, digamos, precisa, y entonces como que se han mezclado muchos enfermos. Entonces se insistía mucho en que los antivirales se den precozmente, y no a los, por ejemplo, aquí el antiviral a Manolo se lo dieron seguramente al 10º día, porque era cuando te ponías malo, pero al 10º día se ponían malo porque hacían la hiperinflamación o llamarle lo que sea. Con lo cual el antiviral en ese momento pues era igual que agua, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el diseño de los estudios, me imagino que en este momento estará mucho más afinado y seguramente habrá evidencias más potentes con el paso del tiempo. Sí que te tienes que limitar a lo que está, y me imagino que en Argentina, no sé, por ejemplo, el tocilizumab, no sé lo que vale, si alguien lo sabe, debe ser carísimo. Yo por lo menos no conozco, desconozco un solo caso que lo trataron, tengo que tener el FLENI, que lo consiguieron desde Estados Unidos y al inicio de la pandemia, y fue el único caso que conozco que recibió tocilizumab en Argentina. O sea que realmente es una cosa muy poco accesible. Pero me parece muy importante lo que vos decías, porque quiero rescatar una cosa muy buena que decías. Es un gran desafío lo de la precocidad. En todas las series, en Gran Bretaña, en medio de la peor de la pandemia, la gente consultaba al 5º o 4º día de tener síntomas. En
Argentina, los datos de la base CISA, que yo lo estuve mirando en un trabajo que creo que no, vamos a ver cómo lo redondeamos, encontré que son 4 días la mediana de consulta. Es decir, que aún con fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, la gente o tarda o no consigue consultar antes del 4.º día. O sea que ahí tenés una barrera muy fuerte para poder iniciar un tratamiento antiviral precoz. Ahí yo creo que tiene que, hay trabajar en para que la cosa se acorte y la gente acceda al cuidado lo más rápido posible, ¿no? Estos son días entre el inicio de síntomas y la PCR, ¿no? La realización del hisopado. Bien, ¿alguien decía algo más? Sí, sí, sí. Oye, que está muteada. Estás sin audio. Yo quiero felicitarte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No se oye, Liliana. Sí, Liliana, creo que es la que está con el nombre Gonzo, ¿no? Sí, Gonzo. Tiene muteado el micrófono. Pon el audio. El microfonito. Pon el audio, Liliana. Abajo a la izquierda. Ahí está, gracias. Ahora bueno, sí. Yo soy Liliana Lorenzo, soy médica infectóloga y trabajo en la Suizo. Coordino junto con Charlotte Rus el seguimiento de los pacientes COVID internados. Y, a ver, de acuerdo a la revisión que hizo recién Juan, es muy poco lo que nos queda. Te quería preguntar qué hacen ustedes, pero primero te voy a contar qué hacemos nosotros. Cuando disculpen, pero aviso que queda 1 minuto y nos reconectamos de nuevo. Perfecto. Bien. Ok. Seguí. Dale, Liliana. Dale. Todo el mundo tiene... Ok. Todo el mundo tiene... el paciente empieza a requerir oxígeno. Nos parece que lo más inocuo es plasma. Tenemos dificultades para conseguir plasma con las tomografías que querramos, les hacemos tocilizumab. Creo que las cosas que hacemos son producto de la desesperación, porque más allá de todo lo demás, pronación, ir aumentando la cantidad de oxígeno que les administramos, no tenemos como sustrato, no tenemos evidencias racionales para hacer las cosas que hacemos. Entonces quería preguntarte, ¿qué hacen ustedes? Bueno, salvo el tocilizumab, que no lo tenemos ampliamente disponible en mi hospital, usamos todo lo más que enumeraste, los corticoides, el oxígeno alto flujo, los helmets cuando tenemos disponibilidad. Hemos conseguido helmets, así que eso lo estamos utilizando para proveer ventilación invasiva y para proveer CPAP, como también dijo Carlos. Bueno, hacemos profilaxis antitrombótica extendida. Y el plasma de convaleciente efectivamente lo usamos. Yo ahí vi que hay 2 protocolos, por lo menos tengo conocimiento de un protocolo que lo usa la gente del hospital alemán, que después de 3 días de fiebre, 4 días de fiebre, en pacientes con factores de riesgo les propone recibir plasma convaleciente. Nosotros somos más restrictivos y lo tenemos para los pacientes que entran en terapia intensiva o que están persistentemente hipoxémicos o que demuestran progresión de la tomografía. Usamos la tomografía como primer herramienta diagnóstica porque tenemos 2 tomógrafos y podemos hacerlo bastante fácil, pero los chicos de la terapia intensiva, de la guardia de mi hospital, se están haciendo su experiencia con ecografía torácica y están muy contentos con los resultados que están obteniendo. Así que creo que esa es una opción muy válida en escenarios sobre todo de colapso potencial de los servicios, ¿no? de las guardias. O sea, si tenemos lo que falta en la ecografía torácica necesita de un entrenador, obviamente un operador entrenado, pero si existe ese y puede entrenar a otros, no es tan difícil, y es nos permite no andar paseando un paciente de un lado para el otro y nos aclara el panorama. Así que eso es más o menos lo que podría aportar, digamos, pero nuestro tratamiento, nuestro manejo es bastante estándar, digamos, ¿no? Ok.
¿Puedo hacer una preguntita? Sí. Medio comentario, medio pregunta. Sí. Primero me presento, yo soy cardiólogo, ecocardiografista, o sea que estoy bastante lejos de todo lo que ustedes están discutiendo. Por ahí pregunto desde la ignorancia. Pero me llama la atención y me parece que hay una discordancia que en España como que hay mucho... se valoriza el remdesivir positivamente. Vos lo nombraste como que puede tener una utilidad. Yo leí en tu misma, y por lo poco que sé, creo que se puede decir que se ha demostrado que acorta la estadía en terapia intensiva, cual también se puede leer como que no modifica la mortalidad, claro. Que tiene un alto costo, tengo entendido. No sé si acá no se usa porque no está, o porque... No recuerdo como cardiólogo haber usado nunca un medicamento que me haya demostrado que no mejora ni la morbilidad ni la mortalidad, pero soy cardiólogo. Sí. Entonces quería saber la opinión de usted. Sí, a ver, primero yo creo que, a ver, yo no voy a hablar por los infectólogos, yo voy a hablar por los neumonólogos que hacemos infecciones respiratorias, que somos una especie de médicos brujos en ese tema, me parece, no somos como los infectólogos. Somos muy empiristas y si algo baja la fiebre, funciona. Yo creo que eso, no tenemos ese pequeño pensamiento de decir, bueno, si mejoran los síntomas, por ahí puede estar sirviendo. No. Después, bueno, sí, lo que estoy de acuerdo con, el problema que el remdesivir creo que es al revés del plasma de convaleciente. El plasma de convaleciente le tenemos mucha confianza porque básicamente lo tenemos al alcance de la mano. Y entonces por eso es que lo estamos usando mucho. En el hospital tiene un buen centro de hemodinamia, tenemos muchos pacientes recuperados de COVID y entonces conseguimos acelerar todo el círculo para poder darle plasma de convaleciente a muchos pacientes. Con remdesivir, como no lo conseguíamos acá en Argentina, no teníamos posibilidad de hacernos una experiencia. Yo creo que si se la hacemos, puede andar. Un colega mío que trabaja en Inglaterra me decía que el problema con el remdesivir era sobre todo esto de los 5 días mínimo de internación. Entonces, que como teóricamente, según también lo que decía recién, creo que era Juan, tenés que empezar precozmente para que el remdesivir sirva, vos terminabas internando muchos pacientes leves a moderados, ocupando camas, que después necesitas para los más graves, y poniéndolos durante 5 días porque está el remdesivir. Entonces, los británicos habían tomado, hacían como una especie de ciclo en el cual, durante un periodo, lo que predominantemente hacían eran corticoides como para tratar de liberar la terapia intensiva, después de un segundo ciclo para usar predominantemente remdesivir para intentar tener pocos pacientes en la terapia intensiva, pero la ven ocupando más camas de piso. Entonces tenían que pensar estrategias en función de los resultados que cada uno de esos tratamientos les podía dar. Entonces, no, realmente es un problemón y tener que tomar decisiones en medio de pandemia. Si fuera mi abuelita, fuera yo, a mí me gustaría obviamente que me dieran todo, ¿no? Pero también está ese problema de que uno tiene que elegir en función de los recursos que tiene disponibles y de la evidencia, como vos bien dijiste. Es decir, el outcome duro de mortalidad es difícil de demostrar porque necesitas grandes números de pacientes, porque en general, recordemos, esta enfermedad, si agarramos las bases poblacionales como la China o los datos argentinos de CISA que se publicaron hace poco, en realidad los pacientes que requieren terapia intensiva andan cerca del 5% y los que requieren internación andan cerca del 10%. Entonces vos tenés un 95-85% de pacientes que andan bárbaro y que no querés ocupar una cama o darle un antiviral a un paciente que potencialmente va a andar bien solo, ¿no? Entonces te cuesta un poquito tomar la decisión en el primer momento. Alejandro, te quería hacer una pregunta. Respecto al plasma de convaleciente, ¿ustedes titulan anticuerpos antes de darlo en el... No, eso lo... A ver, lo que terminamos haciendo, o sea, titulamos en algunos los pacientes que van a terapia intensiva, les vamos a dar por plasma a los de terapia intensiva, a ese los titulamos. Pero a los que no van, el que decidimos darle fuera de terapia intensiva, bueno, ahí no los titulamos, no tenemos tanta cantidad de reactivo para poder titular. Así que... Como hospital que está en la provincia de Buenos Aires, ¿están en el plan, en el programa ese que tiene el Ministerio de la Provincia sobre la administración de plasma? No, nosotros lo estamos haciendo por afuera. Eso es un tema. O sea, tenemos un protocolo propio y estamos juntando los números propios. De hecho, lo está trabajando el jefe de hemoterapia de nuestro hospital, pero no lo hemos hecho dentro de la red. Eso es cierto. Porque creo que la red está funcionando predominantemente en centros públicos. Nosotros, hay esos cortocircuitos que yo no sé por qué existen, no estamos dentro de esa red y es una macana, porque creo que aumentaría el número de pacientes. Sí, exactamente, y sobre todo que está muy bueno que la información la tengamos de una manera transversal, digamos, ¿no? A mí me vino el alma a los pies la semana
pasada, cuando entendí claramente que había 3 sistemas de recolección de datos funcionando en la provincia de Buenos Aires, y que encima los 3 no se compartían la información entre sí. Eso a uno le tira el alma a los pies, porque uno dice, bueno, esto puede pasar en los primeros 2 meses de pandemia, 3 meses, pero a 6 meses uno dice, ¿qué nos está pasando? ¿No? Liliana. ¿Puede ser un... Sí. Sí. Alejandro, ¿ustedes usan plasma más allá de que el paciente tenga 14 días de evolución? Sí, lo hemos usado en pacientes Desde más allá el de comienzo 14 de los días. síntomas. Eso lo hemos usado más de 14 días. Más allá de... Digamos, sí, lo hemos usado en pacientes más allá de 14 días. Cuando nos han llegado pacientes más tardíos, digamos, porque también a veces nos llegan pacientes que han pasado por algún otro lado. En general, priorizamos de usarlo lo antes posible. La mayoría de los pacientes, ustedes saben que más o menos es al día 10 que están entrando en terapia intensiva, entre el día 7 y 10 de síntomas. Así que, en general, lo tratamos de priorizar lo antes que se pueda, pero que el paciente esté severamente comprometido. Otros, como les decía, el protocolo del hospital alemán, por ejemplo, es mucho más precoz el uso, a partir del 3er día, si tienen comorbilidades, y creo que es a partir del día 8, si no tienen comorbilidades, y sigue con fiebre, le proponen recibir plasma. Nosotros Liliana, hemos una sido como más pregunta. restrictivos. Ustedes, bueno, a los dos, a Liliana y a Alejandro, Sí. ¿corticoides cuándo empiezan a usar? Yo, digamos, más bien en qué momento, más que cuándo, en qué situación, que es oxígeno bajo y necesidad de intervención en terapia intensiva. Esos son los dos parámetros. No sé si... ¿Y Gonzalo? Cuando empiezan a desaturar. Perfecto. Y algunas veces, cuando la coordinadora se pone muy nerviosa porque el paciente lleva 5 días de fiebre, 6 días de fiebre, 7 días de fiebre, entonces ahí hagamos algo, pongámosle dexametasona. Sí. En esa situación, en esos días, los 7 días de fiebre, yo he visto, en mi hospital están usando más plasma que antibióticos en el día 7 con fiebre. ¿No? A ver, de todos lados hacemos cosas que no están estandarizadas, entonces también depende del estado anímico del que recorre en la sala a la mañana. Entonces yo veo que en general tienes ante 7 días de fiebre en mi hospital es más frecuente ver plasma que antibióticos. No, dexametasona. Ahora, qué bueno que pasaste primero la evidencia científica, y qué bueno que ahora se esté hablando del pragmatismo, ¿no es cierto? Claro. A veces el pragmatismo y la evidencia científica no van de la mano. Y bueno, la era del pragmatismo era la nuestra, cuando éramos un poco más jóvenes que vos. Ahora la evidencia científica lo ha vencido, pero veo que después en la práctica el pragmatismo tiene un nivel de aceptación enorme, ¿no? Sí. Porque... Bueno, yo creo que eso fue una de las trampas, Aquí, por ejemplo, se decía, hay que tomar decisiones que tengan base científica o que tengan demostración empírica o tengan un estudio que lo... vale. Pero en una enfermedad nueva, esto no está. Entonces, tienes que jugar también con esto, con lo que se está haciendo. O sea, haces lo mejor que sabes, lo mejor que puedes, y evidentemente si estás en un buen centro, participas en ensayos clínicos, pero las dos cosas se tienen que dar simultáneamente, Pancho. Yo creo que... Bueno, sí, pero es muy bueno saberlo, ¿no? Porque Liliana me parece que fue la pregunta clave, ¿no? Es decir, muy bien, todo esto es evidencia científica, es literatura, pero ¿qué hacemos en cada centro? Claro. Centros donde se trabaje bien, digamos, ¿no? Con seriedad. Sí. Claro, sí, yo conozco dos series publicadas, bueno, tengo la serie publicada del Güemes de Hospitalaria, que está en Revista Medicina, y los datos que me pasó una colega del Instituto Lanari, y más o menos el comportamiento del modelo, el 88% de los pacientes están con antibióticos, más del 80%, y corticoides reciben todos los que están en terapia intensiva, y algunos por afuera de la terapia intensiva también, ¿no? Porque están con oxígeno bajo fuera de la sala, o porque van mal y uno se pone mal, y eso es real. Yo por lo menos en general, cuando me he preguntado, porque colegas míos me dicen, tengo mi cuñado que tiene fiebre prolongada y que no termina de arrancar, y que está ahí, que no tiene criterio de corticoides, bueno, yo le diría, bueno, si podés conseguir plasma de convaleciente y está la estructura ahí para hacerlo,
hagámoslo, ¿no? A mí me pregunta alguien del tema de darlo profilácticamente. La verdad es que yo no he leído nada de eso y no he llegado a hacerlo tampoco. En general siempre lo he hecho cuando un paciente no evoluciona mal o se tranca. En general en mi hospital es más de evolución mala que de evolución prolongada, pero como ya dije, en otros hospitales, ante evolución prolongada lo utilizan. Una pregunta. ¿Me dejan disentir Conociendo un poquito? la historia natural de la Perdón. enfermedad, conociendo la historia natural de la Sí. enfermedad, o por lo menos lo que Sí. yo he leído, Sí. el plasma de convaleciente habría que darlo precozmente, no sobre cuando empieza a descomponerse, cuando ya se desencadenó la tormenta inflamatoria, que puede ser consecuencia también producir la fiebre prolongada. Ujú. Ahí tenés razón, el problema que tenés es la falta de disponibilidad del recurso. Es decir, vos tenés yo creo que si tuviéramos más, primero, otra vez más, yo entiendo que lo que decís por el otro lado también tenemos que decir que la evidencia todavía no nos permite afirmar de manera categórica que se modifique la mortalidad con la administración del plasma de convaleciente. Quizás sea porque los estudios están diseñados con pacientes que lo reciben tardíamente, eso no lo puedo saber. Lo que sí creo es que el problema que tenés es el acceso al recurso. Un recurso que no es fácil de conseguir, que hay que tener un banco de plasma y todo esto, y por eso es que es muy difícil, y espero que lo encontremos, de poder decir cuáles son los pacientes que al principio van a andar mal, porque la regla de 4C del ICARIC, o el Score News, o el COL, o todos los que hay que hablan del paciente que empeora, es el paciente que ya está mal, y nos dice que va a andar peor, porque siempre son pacientes que tienen ya algunas cosas, unos desarreglos, tienen el oxígeno bajo, tienen factores de riesgo, es decir, pero debe haber pacientes, ahí me preguntan lo de la escasez, y sí, la escasez sigue pasando. Ahora le voy a contar, creo por qué. Y el otro tema, perdón, esto lo decía a propósito de se me fue la onda, pero me distraje con el chat. Sí, estoy poniendo viejo. No, estaba hablando No digas eso acá. No. Muestre la soga en la casa del Alejandro, alcalde. No, la escasez del recurso, ahí está, no lleva con la Alejandro, precocidad. lo nuestro es contagioso, no te conviene estar mucho tiempo en Pues este Zoom. ya veo. No, ya veo. Entonces, no, un temita, como les decía, es esto de que no tengamos mucho el recurso. Y el otro es de poder, me gustaría, yo he leído algún trabajo, como lo mismo que en neumonía, que hay determinados que existen, y hay trabajos así de indicios, de características genéticas, más allá de las comorbilidades, que pueden tener que ver con la mayor afinidad a hacer peores cosas del virus, ya sea por distinto tropismo del receptor de la ECA, o por el problema del interferón, que son personas que modulan más el interferón. Curiosamente trataron de buscar un fenotipo de hiperproductor de interleuquina 6 y no lo encontraron, pero bueno, si aparece un fenotipo que uno puede decir, bueno, este grupito, este tiene las características genéticas para ponerle el plasma en día 1, se lo ponemos, ¿no? Y ese es el otro problema que tiene la barrera. Y como dijo, yo creo que el problema no es tanto que no haya dadores, el problema es capacidad de procesar, eso es lo que está más limitado. La capacidad de los hospitales de poder procesar la suficiente cantidad de dadores, porque no está todo el día abierto el hospital de día, los hospitales vieron que están funcionando la mitad de los servicios, sí, la mitad no, por culpa del tema entonces eso complica el tema de la recolección de las muestras, del plasma. Pero eso, por ahí, eso espero que lo podamos superar en algún momento, ¿no? Pero realmente en este momento creo que es más por un problema de falta de centros recolectores. ¿Ustedes han tenido mucho personal enfermo? Bueno, es un buen dato. En total el personal que tuvimos fue el 3% del personal del Hospital Austral, tuvimos infectado, 5% del Hospital Austral, perdón, de los cuales, o con licencia por riesgo, es un grupo más grande, porque fueron los que se infectaron, más los que tuvieron que hacer licencia por otras cosas, que en general tenemos algunos que son adquiridos de la comunidad. Nos fue en general bien. Cuando empezó el problema, nos fue mal. Ahí sí realmente tuvimos problemas y se nos contagiaron varios residentes al mismo tiempo, pero a partir de que se tomó, sobre todo lo que más cambió fue una tontería, que fue el uso universal de barbijo adentro del hospital. Obviamente se hizo antes que el barbijo público, se hizo como 10 días antes del barbijo universal. En mi hospital se empezó a usar el barbijo de todo el mundo que estaba dentro del hospital. Y nos costó mucho, porque yo iba a las recorridas de sala y estaban los residentes sin los barbijos, y me tenía que pelear con ellos para que se los pusieran, porque nadie entendía que yo pudiera en un Ateneo contagiar a un compañero, que obviamente después se suspendieron, o que lo pudiera hacer en un almuerzo, pero eso es lo que a la gente le costaba entender. Yo creo que lo que más ayudó
para que la gente se dejara de contagiar fue el barbijo universal adentro del hospital, más todo lo demás, obviamente. Pero en el primer momento todo el mundo tenía preocupación de que el enfermo era el que contagiaba y nadie tenía en la cabeza que el asintomático contagia. Lo mismo que las autoridades tampoco lo tenían en la cabeza. Entonces todo el mundo se cuidaba de la cama 4 y nadie se da cuenta que el compañero mío de residencia podía ser el que no estuviera contagiando. Carlos Apeteguía, tenías un comentario. Sí, a ver, un poco a contramano de cómo vienen los comentarios. Es verdad que es una enfermedad nueva, de la cual conocemos poco y no sabemos cómo ayudar bien a los pacientes. Eso nos pone muy mal a los médicos y a los gobernantes. Y ahora llevamos 8 meses de pandemia o algo por el estilo, y en realidad hemos aprendido unas cuantas cosas acerca de lo que no sirve. Y es más, en algunos de los estudios hemos aprendido de que algunos de los tratamientos que se proponían generaban mayor mortalidad. Digo porque esta necesidad que habría que estudiar cuáles son los mecanismos psicológicos que entran en juego por tener obligadamente que utilizar algún tratamiento que ignoramos si tiene algún beneficio, a mí me parece que es una tendencia que hay que tratar de limitarla. Al principio teníamos, creo que la mayor parte de nosotros, teníamos muchas expectativas con el plasma o el suero equino, etc. Ojalá que con el suero equino pase algo. Con el plasma a esta altura del partido, yo he entrado en decepción. Después de los 35.000 pacientes de la Mayo Clinic, después de que en nuestro medio, digamos, hay demasiados estudios en marcha, pero de los poquitos que sé algo, por el momento, vienen dando negativos. Y me temo de que van a terminar siendo todos negativos. No sé cómo va a ser la decisión de interrumpir los llamados a los donantes para que donen el plasma que les estamos haciendo. Yo preferiría ser más cauto. Tenemos unas cuantas cosas que se saben. A lo mejor no es mucho, pero si los corticoides usados en el momento oportuno, si el manejo ventilatorio más prudente y mejor que se pueda conseguir, si podemos evitar o poner todo el esfuerzo en evitar la sobreinfección bacteriana, si podemos detectar los fenómenos trombóticos precozmente y tratarlos, digo, hay un montón de cosas que sí, seguro que sirven y que estamos haciendo. Yo no me entusiasmaría por ofrecerle plasma a todo el mundo cuando hasta ahora sabemos de que no ha producido beneficios. Y se ha usado un montón. Sí, y alguien que decía, medio en broma, medio en serio, que si los 4.000 pacientes que se dieron en Provincia de Buenos Aires hubieran sido entrados en ensayo clínico, ya estaría claro si esto sirve o no sirve, ¿no? Eso es una oportunidad perdida y bueno, nada. Lo importante también, para tener me olvidé una cosa básica, que usted tuvo una charla la semana pasada de vacunas, es decir, tenemos la vacuna en marcha, alguna vacuna va a llegar, alguna vacuna vamos a tener, vamos a poder disminuir la cantidad de gente infectada y probablemente la cantidad de gente que transmite el virus también, eso nos queda tan claro con los protocolos de las vacunas actuales, pero es un primer paso, más es la primera vacuna, después va a salir una segunda vacuna que sea mejor que la primera y una tercera que sea mejor, o sea que yo creo que vamos a salir de esto, y creo que efectivamente que también hay una especie de dinámica poblacional que en algún momento baja, eso no sigue todo igual indefinidamente, así que probablemente tengamos un respiro, que espero que nos cuidemos mucho en ese momento y cuidemos las medidas de protección, y después, bueno, a lo mejor tengamos un rebrote, pero que no va a tener, quizás, si tenemos suerte o Dios nos ayuda, la misma entidad que la primera vuelta, ¿no? Quería hacer un comentario.
con respecto al plasma. Me sumo totalmente a lo que dice Carlos Apesteguía, pero a eso le quiero agregar algo más. En todo esto no se comenta, cuando se habla de seguridad, la seguridad del plasma está atada a la seguridad de cualquier transfusión, sumado un riesgo muy alto, que es el riesgo de la reacción pulmonar aguda, de la que yo no oí hablar a nadie, y que está asociada con la transfusión del plasma de las mujeres. Fíjense ustedes que en los protocolos que se hicieron en Canadá, en Estados Unidos, incluso uno muy bueno que se publicó recientemente en Brasil, que suma al Hospital Sirio-Libanés, que es un lugar de muy alta calidad, el Hospital Albert Einstein, que es el de la comunidad judía de San Pablo, que también, y además algunos hospitales de San Pablo, suman casi 1000 pacientes, y la particularidad, por supuesto, está, además de centrada en la forma en que se tiene que obtener el plasma, que es a través de las máquinas de aféresis para evitar el riesgo de la contaminación bacteriana del producto, también la definición del producto. Porque vos decías recién que se utilizaba plasma en el cual no se habían hecho los no es lo mejor, cuerpos. O sea, ¿qué están transfundiendo? ¿Qué medicamento le están pasando? Realmente es lamentable. Pero además, el plasma de mujeres. Incluso en el protocolo de Brasil, que incluye, además de esos 2 grandes hospitales privados, incluye el sector público, solamente utilizan plasma de mujeres cuando se les logra hacer anticuerpos anti-HLA, cuando hubo un solo parto y fueron descartadas. En Estados Unidos lo mismo. Y en Canadá, voy a ir más allá porque a mí me pareció interesantísimo, consideran que toda mujer mayor de edad pudo haber tenido una gesta. Incluso consideran que pudo haber tenido una gesta con un aborto no detectado. Por lo tanto, no aceptan para la terapia el plasma de mujeres. ¿Y qué hacen con las mujeres que tuvieron COVID y quieren donar? Lo mandan a la industria. ¿Para qué? Para preparar, tienen un protocolo para hacer gamma globulina hiperinmune. Yo creo que el eje, además de que es un producto que no está definido como tal, por lo tanto, cuando uno lo transfunde, no sabe qué transfunde. Plasma de convaleciente, esa es la definición. ¿Qué tiene adentro? No sé. Puede que sea bueno, puede que sea malo, estoy desesperado, pero ahora yo creo, como dijo muy bien Carlos Apesteguía, ya no es el primer mes, el segundo mes, y mucho menos hacer como se hace el gran honor, además de este tipo de producto que no es seguro lo que estamos haciendo, estar contentísimos de que el mayor número de donantes son mujeres, y no se le dice a nadie que eso es un riesgo, y que pueden tener un trali y morirse por el plasma, y que lo más probable, acá hay neumonólogos, saben muy bien que es muy difícil en un paciente grave diferenciar un trali de la enfermedad pulmonar que ya tiene. Es muy difícil, en toda la literatura médica uno encuentra raramente la comunicación del trali, precisamente en los pacientes graves, por supuesto, porque de repente un paciente no grave es un problema que pasa. Entonces, a mí realmente me pone muy contenta esta conclusión y esta claridad sobre que
¿Lo hacemos? Bueno, pero tengamos claro que no se sabe, y cada vez se sabe más que sirve menos. No estamos como hace un mes. En este último mes hubo más publicaciones y va a haberla. Y además el escándalo político relacionado con los 45 millones de dólares que le dio Trump a la Clínica Mayo. Entonces, bueno, ojo, tengamos en cuenta eso, ¿no? Sí, sí. Yo en eso tendría esperanza porque el Recovery también está evaluando plasma de convaleciente, con lo cual probablemente nos pueda aclarar mucho el panorama del efecto real, porque en este momento está consiguiendo el número de pacientes. Es una mala noticia para Inglaterra el tener la segunda ola, pero es una buena noticia para el Recovery porque están consiguiendo los pacientes para poder avanzar. Es una macana que el Solidarity, no sé por qué no está pudiendo, aunque tiene muchos pacientes adentro, no está consiguiendo generar más resultados. Entonces, ahí yo no entiendo muy bien qué dificultades hay, pero espero que estos estudios grandes nos puedan aclarar el panorama y entonces ya podamos hacer lo que nos pasó con la cloroquina, que si esto no nos está ayudando, poder decirlo con claridad y abandonarla. Una pregunta, Sí, Ana. una cosa más quiero agregar con respecto, que me quedó colgada, discúlpenme, pero, y es que en muchos lugares, también acá en la Argentina, en el sector privado, se está cobrando este producto y no se está haciendo como se debe, se está haciendo manualmente. Y eso está muy mal, porque hay muchos centros que lo pueden hacer con máquinas de extracción de plasma y procesarlo. Sí. ¿Por qué no se debe hacer manualmente? Porque obviamente sacar sangre manualmente y volverla a poner en un sistema abierto, por favor, el estáfilo está ahí claro. Repicando. Entonces, ojo con esas cosas. Pongámonos un poco cuidadosos de no hacer más daño, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Último. No, te quería hacer una pregunta, Ana, esto que dijiste que la mayor cantidad de donantes son mujeres o el porcentaje, ¿en dónde? ¿En la provincia de Buenos Aires? ¿En dónde? Acá en la provincia de Buenos Aires. Que es hubo altamente... una nota, hace 15 días sacaron una nota, un grupo que trabaja el tema de género y reivindicando eso como una cosa buena, pero la verdad que a mí lo que me da es pena, porque yo creo que las personas que son las que deberían saber el tema en la provincia, deberían estar diciéndoles no hagan eso, o sí aprovechemos y juntemos el plasma de mujeres para mandarlo a la planta de Córdoba, que tiene, creo que, por lo menos en preparación, un protocolo. Entonces yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero para eso está que el experto es el que no se tiene que dejar llevar por los sentimientos, porque yo entiendo lo que vos comentabas, que los intendentes, la gente que está a cargo, necesita dar buenas noticias, pero todo tiene un límite. Yo creo que a los expertos no los están escuchando, es decir, uno ve cosas tan bizarras como para mí el protocolo de ivermectina del hospital Euneiquian, así hablando mal y pronto, que me parece una cosa muy rara, y son cosas raras que denotan que o no se escuchó a alguien que pudiera decir, bueno, no sé, esto parece muy raro, ¿cuál es la fundamentación? ¿En qué contexto lo hacemos? ¿Está aprobado por el ANMAT? ¿No lo está aprobado por el ANMAT? Bueno, son cosas que a mí me llaman atención, cosas básicas y que no se hacen. Entonces, ahí yo no creo que sea que haya expertos que se aflojan, puede pasar, pero creo que también hay muchos expertos que no son escuchados, que hay determinadas personas que tienen llegada a autoridades, la autoridad escucha con su oído a esa persona, la otra no la escucha, y eso es lo que termina pasando. Sí, sí. No, era alguien bueno, Alejandro, sí. Muchísimas gracias por la presentación. Okay. Sí. No, gracias a ustedes por la invitación, digo. No, o sea que podemos sacar como conclusión de que el plasma no hay que utilizarlo. Que no corresponde utilizar el plasma en ningún centro ni a ningún paciente. A ver, una vez
más. Se puede afirmar eso, se puede de todos los afirmar. tratamientos que no tienen evidencia, vamos a ponerlo así, de todos los tratamientos que no tienen evidencia firme, es uno de los que podría haber alguna evidencia, pero eso no quiere decir que sea estándar de cuidado, ahí estamos de acuerdo. Yo lo usaría dentro de un ensayo clínico, donde hay una rama donde los pacientes no reciben el plasma y se comparan y nos aclaramos qué pasa. No como se está usando ahora. Ahora se está usando como, ya estamos saliendo de pensarlo como tratamiento compasivo a usarlo como tratamiento de estándar de cuidado. Eso es lo que creo que no tenemos que estar haciendo. Pero bueno, no es tan fácil cambiarle el chip a la gente. He visto que no has hablado del dióxido de cloro. No, porque si sirviera para algo que no sirve porque es tóxico, es tratamiento profiláctico, no quería hablar de... En realidad, obviamente no hay evidencia de nada y eso... No, te lo digo en broma, te lo digo en broma. No, se me imaginaba. Pero, Alejandro, ha sido un lujo sí. toda tu presentación y toda la discusión y completar esta presentación con los comentarios de lo que hacen tanto vos como Liliana en la práctica y sumado a los comentarios de Carlos y de Ana del Pozo. Yo creo que ha sido un lujo la jornada de hoy. Así que muchas gracias a todos. Ok, Álvaro. Gracias, Alejandro. Otra cosa que quiero decir es que, Juancho, es que no te automediques tomando sol, porque te puede dar melanoma. Tomá vitamina D. Y es lo que decía yo, pero como decían que había que aumentar la vitamina D, me puse a tomar sol. Juancho, Hey. Juancho, si empezás a tomar sol ahora, no tenés ninguna posibilidad a tu edad de tener melanoma. Quédate tranquilo. Ah, bueno. Está bien. Entonces voy a seguir tomando sol. Okay. Bueno, aprovechemos porque quedan 5 minutos y los que quieran hacer comentarios al respecto de la jornada de hoy, que las hagan. No, yo quiero agradecer y además el hecho de encontrarme con gente que hace muchos años que no veo, como los Nava, Silvia, estaba bien, Lidia Lorenzo, bueno, muchos, Silvia Nieto, mucha gente, Yerlina, Sara, y otros que veo con más frecuencia, ¿no? Pero además sumo a la charla linda el gusto de ver a gente que conozco hace muchos años. Landru, por supuesto, pero me parece que se fue la luz, ¿no?, de la pantalla de... Hace tiempo también de que yo no lo veía a Alejandro y la verdad que es un gusto. La verdad que es un gusto haberte escuchado en esta charla que, vuelvo a decir, hiciste una revisión exhaustiva del tema, que te agradezco. Muy linda charla. Yo lo conozco de su participación en la revista de medicina respiratoria. Exactamente. Sí. Juan, ¿vos querías decir algo? Gracias también. Sí. Fue una revisión de la literatura excelente. Gracias. Bien. Muchas gracias, Alejandro. Okay. Muy bueno, muy esclarecedor toda la charla. Muchas gracias. Me creo que ha servido. Ahora lo di algo, tú que te gusta hablar. Bueno, somos largueros para despedirnos, Alejandro. Okay. Pero te agradecemos muchísimo todo lo que has hecho y todo el tiempo que has utilizado en nosotros. No, por eso estamos. Muchas gracias. Chao, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, adiós. Gracias. Hasta luego. Chao. Liliana, muchas gracias. Ya te llamaremos. No, gracias. ¿Se van a internar en la Suiza? Avisen. No, queremos escucharle, que nos des una charla. La Austral. La próxima charla. A ustedes les vamos a hacer un plasma especial. ¿Cómo te vas a la próxima charla? Bárbaro. Okay. Yo aprovecho y digo que a mí también me genera una incontenible emoción verlos a todos, a los que hace siglos que no veo y están ahí, cerca. Sí. Bueno, otro día me emociono más. Efectos beneficiosos de la COVID.
Claro. Algún lado bueno tienen que tener. Chao, todos. Bueno, como viste, Alejandro, bajaste el promedio del grupo. Bien. Queda a disposición para cuando necesitan otra. Gracias. Quedo para charlar. Vale. Adiós. Chao. A mí me gustaría tener la copia de la grabación, aparte de agradecerle mucho a Alejandro su razonada exposición y tan Gracias. amplia. Pero Te me puedo gustaría compartir tener la el copia de la PowerPoint también. Si me pasan un Dropbox o Drive, les puedo compartir el PowerPoint. Con Carlos. Sería buenísimo. Perfecto, Bueno, a través de gracias. Carlos. Ok. Sí, yo Bárbaro. tengo la mitad, yo tengo la segunda y tercera parte de las entradas, y vos, Alejandro, Perfecto, yo te tenés tengo que mandar la primera. Así Yo que te vos me mando la tenés que primera. mandar a mí, yo te mando las otras. Dale. Bueno, Fenómeno. salimos. Adiós. Sí, Muchas gracias. Adiós. Estamos Adiós. enganchados, estamos enganchados. Adiós.